¿Qué harías si descubres que tu propio hijo planea tu muerte mientras sonríe frente a ti en la mesa? Esa fue la pregunta que martillaba en la mente de doña Carmen Valverde, una mujer de 69 años, viuda desde hacía más de 2 décadas, que había sacrificado su juventud y su vejez para criar a Álvaro, el hijo que adoptó tras la muerte de su madre biológica. Lo amó como si fuera carne de su carne, aunque en el fondo sabía que la sangre no siempre garantiza el amor. En aquel día de otoño, en Toledo, el aire traía el olor a humedad de las piedras viejas y el eco de campanas lejanas. Carmen había vuelto del mercado más temprano de lo habitual. Caminaba despacio, con la bolsa de naranjas en una mano y un ramo de perejil en la otra. Su espalda, castigada por los años, la obligaba a detenerse cada pocos pasos. Al acercarse a la casa, escuchó voces apagadas que venían desde la cocina. Reconoció al instante las de Álvaro y Clara. Su nuera Ann se detuvo en seco. No quiso ruido. Ann empujó apenas la puerta, y lo que oyó la heló por dentro. El veneno de rata es perfecto. Simula un paro cardíaco. Nadie sospechará nada, murmuraba Álvaro con la frialdad de un desconocido. Sí, así podremos vender la casa y marcharnos a Madrid. Por fin, libres de la vieja inútil, respondía Clara. Entre risas contenidas, Ann Carmen sintió que el suelo bajo sus pies desapareció. Durante un segundo pensó que su corazón realmente se detendría allí mismo, no por el veneno, sino por la puñalada emocional que acababa de recibir. Vieja inútil, esa vieja era yo, pensó, recordando las noches sin dormir trabajando turnos dobles en una fábrica de cerámica en Talavera, todo para que Álvaro tuviera estudios, ropa, un futuro. Ann se mordió los labios para no gritar. Retrocedió un paso, pero luego se detuvo. Algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, despertó. No iba a morir como víctima en su propia casa. Aun cuando Clara y Álvaro salieron, un momento, al patio, Carmen entró en silencio en la cocina. El plato hondo que le habían preparado estaba servido con sopa humeante. A su lado, los platos de ellos dos. El frasco de veneno aún reposaba cerca del fregadero, abierto. Como un símbolo macabro de la traición, Ann, con manos firmes, aunque temblorosas por dentro, cambió los platos, movió el suyo en dirección a Clara y Álvaro, y se sirvió de la sopa. Después, volvió a colocar todo como si nada hubiera pasado. Cuando ellos regresaron, la encontraron sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó Clara con una sonrisa falsa, sirviéndole más sopa. Come, está riquísima, añadió insistente. Sí, madre, te vendrá bien para los dolores de espalda, añadió Álvaro, con un tono hipócrita, casi burlón. En Carmen les devolvió una sonrisa serena. Dentro de ella hervía la rabia, pero por fuera era un lago en calma. Se llevó la cuchara a la boca y sorbió con naturalidad. La cena transcurrió en silencio. Solo el tintinear de las cucharas rompía la tensión. Carmen observaba a Álvaro masticar, sin sospecha alguna, mientras Clara charlaba sobre mudarse a la capital. Nadie notaba que el destino ya estaba servido en sus propios platos. 4 horas más tarde, el teléfono de Carmen vibraba sin parar. 445 llamadas perdidas, 435 intentos desesperados de comunicarse con ella. Álvaro y Clara se retorcían en el hospital, víctimas del mismo veneno que habían preparado para ella. Entre vómitos y retorcijones, rogaban por ayuda. Mamá, llama, una ambulancia, gritaba Álvaro en un mensaje de voz. Carmen, por favor, algo no está bien, ven al hospital. Solazaba Clara. Carmen miraba el móvil en la mesilla de noche y lo dejó sonar. Se sirvió una copa de vino, se acomodó en su sillón favorito, ese que Clara siempre despreciaba diciendo que olía a viejo, y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, disfrutaba del silencio de su propia casa. Al día siguiente, doña Rosario, la vecina de toda la vida, llamó a la puerta. Había visto las ambulancias y la policía la noche anterior. Preocupada, quiso saber si Carmen estaba bien. Carmen, todavía con la serenidad en el rostro, le contó todo: las grabaciones, los insultos, el plan macabro. Rosario no podía creerlo. Ese muchacho te debe la vida,
y quiso quitártela, le dijo, con lágrimas en los ojos. San Carmen suspiró, pero no se quebró. La verdad era demasiado clara como para fingir sorpresa. 3 días después, Álvaro volvió a la casa. Estaba pálido como un cadáver, con Clara aferrada a su brazo como una sombra. Habían sobrevivido gracias a un lavado de estómago y carbón activado, pero arrastraban todavía el veneno en la sangre y en la conciencia. Entraron creyendo que encontrarían a una Carmen preocupada, arrepentida, lista para cuidarles. Pero lo que encontraron fue a una mujer distinta, sentada en el comedor, con una taza de café y una sonrisa serena. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Álvaro con voz débil. Te llamamos 1000 veces, pensamos que algo te había pasado. Carmen levantó la vista despacio y respondió con una calma que le heló la sangre. Estaba aquí, saboreando la paz que no tenía desde que ustedes llegaron. El silencio fue brutal. Clara se aferró más fuerte al brazo de Álvaro, como si presintiera que la mujer a la que habían tratado de eliminar ya no era la misma de antes. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Carmen repasó en su mente todo lo que había vivido. 20 años de sacrificio, 20 años creyendo que amar incondicionalmente era sinónimo de soportar cualquier maltrato. Y ahora la verdad brillaba como nunca. Ya no era la víctima, era la dueña de su destino. Se levantó, se miró en el espejo y murmuró con voz firme, casi como un juramento: no hay perdón para un hijo que quiso asesinar a la madre que le dio todo. Y con esas palabras comenzó la verdadera guerra. El tercer día tras el envenenamiento, la puerta de la vieja casa en Toledo volvió a abrirse. Álvaro y Clara cruzaron el umbral con pasos temblorosos. Él, con el rostro ceniciento y los ojos hundidos, parecía un fantasma de sí mismo. Ella, agarrada a su brazo, con el maquillaje corrido y las manos frías como hielo, fingía una debilidad que Carmen reconocía al instante como una estrategia. Esperaban encontrar a la misma doña Carmen Valverde de siempre, a la madre indulgente, la mujer que soportaba en silencio, la anciana que corría al menor gemido para cuidar de ellos. Pero la escena era distinta. En el comedor, Carmen estaba sentada con una taza de café, el vapor ascendiendo como un estandarte de serenidad. No se levantó para recibirlos, no corrió hacia ellos, solo alzó la vista y sonrió con calma. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Álvaro con voz apagada. Te llamamos 1000 veces. Pensamos que algo te había pasado. Carmen dejó reposar la taza sobre el plato con un leve tintineo. Sus ojos se clavaron en los de él, los mismos que años atrás le pedían cuentos antes de dormir. Estaba aquí, saboreando la paz que no tenía desde que ustedes llegaron. El silencio que siguió fue un cuchillo invisible. Clara se estremeció y buscó refugio en el brazo de su marido. Algo en el tono de Carmen les advirtió que la mujer que habían conocido había muerto en aquella cena. Con un gesto lento, Carmen se levantó y caminó hacia la cocina. Volvió con un frasco pequeño en la mano, el mismo bote de veneno para ratas que habían usado. Lo colocó en el centro de la mesa, como quien presenta una prueba irrefutable. Sí, comieron algo tóxico, dijo con calma, algo que no estaba destinado para ustedes. Álvaro palideció aún más, como si toda la sangre lo hubiera abandonado. Clara abrió la boca, pero ninguna palabra salió. ¿Qué quieres decir, madre?, preguntó él, apenas en un susurro. En Carmen los observó con una mezcla de compasión y dureza. Quiero decir que ya sé lo que tramabais. Nos vi echando esto en mi sopa. Escuché cada palabra sobre cómo ibais a quedaros con mi casa cuando muriera de un supuesto infarto. En Clara se desplomó en una silla, temblando. Álvaro intentó negar, balbuceando excusas, pero la firmeza en la voz de Carmen era un muro infranqueable. Mamá, nosotros nunca. Eso es imposible, tú estás confundida. Carmen no les dejó terminar. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de la bata y presionó un botón. La sala se llenó con una voz reconocible. El veneno de rata es perfecto, simila un paro cardíaco. Nadie sospechará nada. Era la voz de Álvaro, clara, nítida, innegable. El eco de la grabación se quedó suspendido en el aire. Clara rompió a llorar,
pero ya no eran lágrimas de dolor físico, sino de miedo absoluto. Álvaro se dejó caer en la silla frente a Carmen, con las manos en la cara. Tengo 6 meses de grabaciones, continuó Carmen, con calma aterradora. Cada insulto, cada plan, cada conversación en la que me llamabais carga, estorbo, vieja inútil. Tengo pruebas de que vaciasteis mi cuenta de ahorros sin mi permiso, de que falsificasteis mi firma en documentos bancarios. Y ahora, tengo la confesión completa de intento de homicidio. Álvaro estiró la mano hacia ella como lo hacía cuando era niño, buscando perdón. Mamá, por favor, podemos explicarlo. No era en serio. Estábamos enojados, dijimos cosas sin pensar. Pero Carmen se inclinó hacia adelante, su rostro endurecido por años de decepciones. No hay explicación para el veneno en mi comida. Álvaro, no hay justificación para planear mi muerte, y definitivamente no hay perdón para un hijo que quiso asesinar a la madre que le dio todo. Su voz se quebró apenas al final, no por fragilidad, sino por el peso de décadas, de sacrificio despreciado en Clara, intentando recomponerse. Se arrodilló frente a Carmen con lágrimas calculadas. Doña Carmen, por favor. Yo estaba confundida. Álvaro me convencía de que usted nos odiaba, de que quería echarnos. Carmen la miró desde arriba, sin pestañear, confundida. ¿También estabas confundida cuando vaciaste mi cuenta de ahorros? ¿Cuando falsificaste mi firma para un préstamo usando mi casa como aval? ¿Cuando dijiste a tus amigas que yo tenía demencia para justificar por qué controlabas mi dinero? El rostro de Clara se puso más pálido que las paredes encaladas del comedor. Yo no sabía que usted... Si lo sabías, la interrumpió Carmen con un tono que helaba la sangre. Durante 5 años me trataste como un mueble viejo. Creíste que podías manipularme sin consecuencias, pero os equivocasteis. Me subestimasteis por completo. Álvaro intentó otra táctica, la del niño herido, la del hijo abandonado, al que ella había rescatado. Mamá, después de todo lo que hemos pasado juntos, después de cómo me criaste, ¿vas a dejarme en la calle? Carmen se echó a reír, una risa amarga que resonó como sentencia. ¿En la calle? Check your... La casa que yo compré, que yo pagué, que yo mantuve durante décadas mientras tú vivías, como un rey, sin aportar un céntimo. ¿Ahora resulta que es tuya? El silencio fue insoportable. Clara intentó hablar, pero Carmen la detuvo con un gesto. Se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. En el patio, su vecina Rosario regaba las macetas, como cada mañana. Carmen respiró hondo y habló sin girarse. Durante años confundí sacrificio con amor y manipulación con necesidad. Pero esa soledad terminó el día que decidí que mi vida vale más que la comodidad de ustedes dos. Se volvió hacia ellos, con la frente alta. Tenéis 24 horas para salir de mi casa. Si alguno de vosotros intenta volver después de eso, entregaré todas las grabaciones a la policía. Álvaro se levantó tambaleante, todavía débil por el veneno. No puedes hacer esto, mamá. Esta también es mi casa. Y vete. Aquí toda mi vida. Carmen sonrió con dureza. No, Álvaro. Esta casa es mía. Y lo único que has hecho aquí es intentar matarme bajo mi propio techo. Clara lo tomó del brazo, llorando en silencio. Carmen los observó subir las escaleras, como dos hombres derrotadas. Antes de cerrar la puerta tras ellos, pronunció las palabras que sellaron el final de una era. No hay perdón, Álvaro. No porque seas adoptado, sino porque elegiste ser un asesino. La casa se quedó en silencio. Un silencio nuevo, distinto, el de una mujer que por primera vez en décadas ya no tenía miedo. A la mañana siguiente, amaneció gris sobre Toledo. El repique de las campanas de San Juan resonaba a lo lejos, mientras las calles empedradas seguían húmedas por la lluvia de la noche anterior. Dentro de la vieja casa, el silencio era tan denso que parecía absorber cada sonido. Doña Carmen Valverde se levantó temprano, preparó café y pan tostado, y esperó. Había dado un ultimátum en 24 horas para salir de su casa, pero, cuando bajó al comedor, encontró a Álvaro y Clara sentados en la mesa, como si nada hubiera ocurrido. Álvaro tenía la barba desaliñada,
y los ojos rojos de no dormir. Clara, con el cabello recogido a prisa, intentaba ocultar su nerviosismo detrás de una mirada suplicante. Mamá, empezó Álvaro, con la voz rota. Anosh está alterado, Ann. Lo del veneno fue un error, una locura. Yo no podía pensar con claridad. Carmen lo miró sin pestañear, con una frialdad que lo incomodó más que cualquier grito. Un error es olvidar las llaves en la puerta. Un error es llegar tarde al trabajo. Pero poner veneno en la comida de tu madre no es un error, es un crimen. Clara se adelantó, tomando la mano de Carmen con fingida dulzura. Doña Carmen, por favor, yo estaba confundida. Álvaro decía que usted quería echarnos, que no nos quería aquí. Y yo me dejé llevar, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Carmen retiró su mano con calma, como quien aparta un objeto indeseado. ¿Confundida? ¿También estabas confundida cuando vaciaste mi cuenta de ahorros? ¿Cuando falsificaste mi firma en aquel préstamo? ¿Cuando decías a tus amigas que yo tenía demencia para justificar que controlabas mi dinero? El rostro de Clara se desmoronó. Álvaro apretó los puños contra la mesa. ¡Basta! Mamá, somos tu familia. ¿Vas a echarnos a la calle después de todo? Carmen respondió. Sus palabras salieron como una sentencia. La familia no envenena, la familia no roba, a la familia no humilla. Tenéis hasta esta noche para iros, y si no, mañana a primera hora entregó todo a la Guardia Civil. Cuando subió a su habitación, el peso de los recuerdos la golpeó como una ola. Abrió un viejo baúl donde guardaba fotos y cartas de antaño. Allí estaba una foto de Álvaro con apenas 7 años, en su primer día de colegio, sonriendo con un uniforme demasiado grande para su cuerpo delgado. Recordó aquellas madrugadas en la fábrica de cerámica en Talavera de la Reina, manos agrietadas, espalda rota, pero con la esperanza intacta de que ese niño tendría un futuro mejor. Ann susurró para sí misma, con los ojos humedecidos. Confundí sacrificio con amor y manipulación con necesidad. Y se dio cuenta de que todo lo que había soportado durante años, los desprecios, los insultos, las exigencias, no habían sido amor, sino cadenas a mediodía. Álvaro tocó la puerta de su habitación. Entró sin esperar respuesta. Como siempre, se arrodilló junto a su cama, intentando parecer el hijo arrepentido de antaño. Mamá, te lo ruego, dame otra oportunidad. Soy tu hijo, aunque no sea de tu sangre. No me abandones, ahora. Carmen lo miró, y por un instante vio, en sus ojos, el niño que una vez le pidió que no lo dejara solo en la noche. Pero ese reflejo se desvaneció pronto. Ahora tenía frente a ella a un hombre que había elegido la codicia por encima del amor. Ese niño murió hace mucho tiempo. Álvaro, el hombre que intentó envenenarme, no es mi hijo. Es un criminal. Álvaro tragó saliva. Incapaz de responder esa tarde, Clara intentó otra táctica. Preparó la comida, puso flores en el jarrón, y trató de llenar la casa de un aire hogareño. Cuando Carmen bajó al comedor, la encontró sonriendo forzadamente. He hecho tu guiso favorito, Dona Carmen. Podemos olvidar lo pasado, empezar de nuevo. Carmen se sentó despacio, observó los platos servidos, y luego alzó la mirada. ¿De nuevo? ¿Quieres que olvide cómo me llamaste vieja inútil? ¿Cómo planeaste vender mi casa antes, incluso, de que estuviera enterrada? Clara, no soy tonta, y no soy débil. Clara bajó la vista, derrotada al caer la noche. Los vecinos empezaron a notar la tensión. Rosario, la vecina de enfrente, vino a traer pan recién horneado. Carmen la recibió con una sonrisa cansada, pero firme. Rosario la abrazó y le susurró: ese muchacho no merece tus lágrimas, Carmen. Has cargado demasiado sola. Carmen sintió por primera vez que no estaba aislada, que tenía testigos y aliados. Pasada la medianoche, cuando la casa estaba en penumbras, Carmen bajó de nuevo al salón. Encontró a Álvaro y Clara discutiendo en voz baja. No podemos irnos sin nada, Álvaro. Si perdemos esta casa, no tenemos dónde caer muertos. Clara, si no nos movemos, mañana llamará a la policía. Carmen encendió la luz de golpe. Ambos se quedaron paralizados. Tenéis razón en algo. No tenéis dónde caer muertos. Pero esa no es mi culpa. Habéis tenido 5 años para construir una vida,
y solo os habéis dedicado a destruir la mía. El tiempo se acabó. Álvaro dio un paso hacia ella, con rabia contenida. No puedes echarnos, mamá. No lo aceptaré. Carmen sostuvo su mirada sin pestañear. Ya no me importa lo que aceptes o no. Mi decisión está tomada. El reloj de pared dio las 12 campanadas. Con cada golpe, la tensión crecía. Cuando sonó la última, Carmen pronunció la frase que cerró cualquier debate. Os quedan horas. Al amanecer, si todavía estáis aquí, será la Guardia Civil quien os saque de mi casa. Esa noche, por primera vez en muchos años, Carmen durmió profundamente, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había recuperado algo que creía perdido para siempre en su dignidad, y su voz, al abrir los ojos, al día siguiente, el canto de los gorriones le sonó como música nueva. Sabía que la batalla apenas empezaba, pero también que ya no estaba sola ni indefensa. Había tomado una decisión irreversible. No volvería a ceder ante nadie que intentara destruirla, ni siquiera su propio hijo. El amanecer en Toledo fue frío y despejado. Doña Carmen Valverde se asomó a la ventana y vio la casa vacía por primera vez en años. Ni la sombra de Álvaro, ni la voz aguda de Clara Ann se habían marchado de madrugada, arrastrando maletas y rencor. Pero la calma duró poco. Apenas días después, comenzaron los rumores. Primero fueron los susurros de los vecinos en el mercado, después los comentarios en la panadería, y finalmente la avalancha de mensajes que su sobrina Marina le mostró en el móvil a Álvaro. Había abierto una página en redes sociales titulada Justicia para un hijo abandonado. En ella relataba una historia distorsionada a Ann, que su madre sufría de demencia, que inventaba conspiraciones, que lo había echado de casa injustamente. Tras criarlo con sacrificios que ahora ella misma negaba, aparecía en videos llorando, diciendo frases ensayadas. Doña Carmen está enferma, confunde la realidad. Nosotros la cuidábamos día y noche, y aún así nos echó a la calle. No tenemos dónde vivir. ¿Es justo tratar así a tu propio hijo? Las imágenes se viralizaron. En menos de una semana, la etiqueta Ann, pobres Álvaro y Clara, corría por Madrid, Salamanca y hasta Sevilla. Algunos medios locales replicaban la versión. Sin contrastar en Carmen, sintió un nudo en la garganta cuando vio su nombre arrastrado por la mentira. Durante años había soportado la ingratitud en silencio, pero esto era diferente. Era su dignidad la que estaban destrozando frente a toda España en esa tarde. Su vecina Rosario vino con el pan recién horneado, como solía hacer. Carmen, no te dejes abatir. Ann, tú tienes la verdad, y la verdad siempre acaba saliendo. Ann Carmen asintió. Esa misma noche llamó a su hermana Isabel, que vivía en Madrid. Isabel, jubilada de la administración pública, la animó a organizarse. ¿Tienes pruebas, Carmen? Hay grabaciones, documentos, incluso el frasco de veneno. No te quedes callada. Si ellos han usado la mentira, usa tú la verdad. 3 días después, Carmen tomó una decisión. Con la ayuda de Marina, grabó un video en su propio comedor. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y una serenidad que desarmaba. Miró directamente a la cámara y habló con voz firme. Mi nombre es doña Carmen Valverde. Durante años crié a un hijo que no salió de mi vientre, pero al que entregué mi vida. Hoy él me acusa de estar enferma y de echarlo a la calle sin motivo. La verdad es otra. Intentaron envenenarme para quedarse con mi casa. Why no lo digo? Yo lo dice en sus propias palabras. Carmen presionó un botón en su móvil. En el video se escuchó con claridad la voz de Álvaro. El veneno de rata es perfecto. Simula un paro cardíaco. Nadie sospechará nada. El silencio posterior era ensordecedor. Entonces Carmen añadió, con lágrimas contenidas, hoy mi voz se quiebra, no por debilidad, sino por la rabia contenida. Intentó matarme no por locura, sino por dinero. El video terminó con la imagen del frasco de veneno sobre la mesa en cuestión de horas. El video explotó en las redes. La etiqueta cambió a ahora eran justicia para Carmen. Miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo. Eres valiente, estamos contigo,
no más abusos contra los mayores. Programas de televisión nacionales comenzaron a llamarla. Para entrevistarla, Álvaro y Clara intentaron contraatacar. Aparecieron en un canal local, insistiendo en que el audio estaba manipulado. Pero el abogado de Carmen, un hombre curtido en batallas judiciales, organizó una rueda de prensa en Madrid. Allí presentó los archivos originales, certificados por un perito de sonido. No hay manipulación. La voz es de Álvaro, y la intención es clara en asesinar a doña Carmen Valverde para quedarse con sus bienes. Los periodistas se abalanzaron sobre las pruebas. El escándalo ya no podía taparse en Clara, desesperada, trató de salvarse. En mensajes privados, a Carmen le pedía clemencia. Doña Carmen, yo no quería esto. Álvaro me obligó, yo solo le seguía. Carmen, serena, le respondió con una frase que dolía más que cualquier insulto: la familia no se obliga a envenenar, y tú elegiste ser su cómplice. La guerra pública alcanzó su punto más alto cuando un conocido programa de investigación invitó a Carmen a hablar. Sentada frente a millones de espectadores, relató su vida, cómo había trabajado en la fábrica de cerámica de Talavera, cómo hipotecó su futuro para pagar los estudios de Álvaro, cómo renunció a su propia felicidad para darle un hogar con él. La voz entrecortada pronunció: confundí sacrificio con amor y manipulación con necesidad. Pero esa soledad terminó el día que decidí que mi vida valía más que la comodidad de quienes querían destruirla. Las cámaras enfocaron su rostro. El público aplaudió de pie en el plató Ané. A partir de ese momento, la opinión pública se inclinó claramente a su favor. Asociaciones de mayores la contactaron para convertirla en portavoz contra el maltrato familiar. Incluso políticos locales hicieron eco del caso, prometiendo medidas de protección para ancianos vulnerables. Álvaro y Clara, cada vez más acorralados, intentaron desaparecer de la escena, pero el daño ya estaba hecho. La fiscalía abrió una investigación de oficio y pronto recibirían citaciones judiciales. Carmen, al volver a su casa, tras el programa, se sentó en su sillón favorito, el mismo que Clara había despreciado tantas veces. Miró por la ventana la plaza tranquila de Toledo y sonrió con amargura. Ya no era la mujer sumisa de antes, ahora era la voz que resonaba en toda España, y sabía que lo que venía no sería fácil. Pero ya no tenía miedo. Se miró al espejo y murmuró, con una calma que le devolvía la vida: ese niño que adopté murió hace mucho tiempo. El hombre que intentó envenenarme no es mi hijo, es un criminal. Y con esa certeza, se preparó para la siguiente batalla, en el juicio. El invierno madrileño era crudo y despiadado. Las farolas iluminaban con un resplandor pálido la fachada del Palacio de Justicia, donde decenas de cámaras aguardaban desde primeras horas de la mañana. El caso de doña Carmen Valverde, la anciana que acusaba a su propio hijo adoptivo y a su nuera de intento de asesinato, había captado la atención de toda España. Carmen llegó acompañada de su hermana Isabel y de su sobrina Marina. Vestía un abrigo gris sencillo, el cabello recogido y el rostro sereno. Al bajar del coche, los periodistas la rodearon. Doña Carmen, ¿cómo se siente al enfrentarse a su hijo en los tribunales? ¿Busca justicia o venganza? Carmen se detuvo un instante, miró a las cámaras y con voz firme respondió: no, busco venganza, busco verdad y que nadie más sufra lo que yo he sufrido. El silencio se hizo por un momento antes de que los flashes retomaran su frenesí. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. A la derecha del estrado se encontraba Álvaro, demacrado, con traje arrugado y barba mal afeitada. A su lado Clara, maquillada en exceso, fingiendo fragilidad. Ambos evitaban mirar a Carmen Ángel Juez. Un hombre de rostro severo abrió la sesión con voz grave: señora Carmen Valverde, usted acusa a su hijo adoptivo y a su nuera de intento de homicidio y fraude patrimonial. Presente sus pruebas. El abogado de Carmen se levantó, con paso firme, y colocó sobre la mesa varios sobres, sellados, y un ordenador portátil. Excelentísimo señor juez, presentamos grabaciones de audio obtenidas legalmente dentro de la vivienda de la señora Valverde,
así como documentos bancarios y testimonios de vecinos. La evidencia es concluyente. El juez asintió y pidió que se reprodujera el primer archivo. De pronto, la sala se llenó con la voz de Álvaro, clara como el agua. El veneno de rata es perfecto, simula un paro cardíaco, nadie sospechará nada. Hubo un inmediato entre los presentes. Algunos periodistas se miraron incrédulos, mientras Clara bajaba la cabeza y Álvaro se removía nervioso en la silla. Ay, el abogado de Álvaro trató de objetar. Ese audio podría estar manipulado. Mi cliente nunca... Pero el juez lo interrumpió. El perito de sonido ha certificado la autenticidad. Continúe. El abogado de Carmen entonces mostró copias de transferencias bancarias, firmadas falsamente a nombre de Carmen. Clara, roja de vergüenza, intentaba disimular con lágrimas. Finalmente, Carmen pidió permiso para hablar. Se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y caminó hacia el centro de la sala. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de fuerza contenida. Durante años, confundí sacrificio con amor y manipulación con necesidad. Crié a Álvaro como a un hijo, lo amé sin reservas, hipotecando mi vida para darle un futuro. Why, Ozzy, me lo pagó, llamándome vieja inútil, robándome lo poco que tenía y planeando mi muerte. Hizo una pausa, miró directamente a Álvaro y pronunció con un hilo de voz que atravesó la sala como un cuchillo. Ya no te amo, Álvaro, no porque seas adoptado, sino porque elegiste ser un asesino. El silencio en la sala fue absoluto, ni una tos, ni un murmullo, solo el eco de esas palabras que parecían grabarse en piedra. La defensa intentó un último recurso. Presentaron a un supuesto médico que afirmaba que Carmen padecía de demencia senil y delirios paranoides. Pero el fiscal lo desmontó en cuestión de minutos, demostrando que aquel médico no estaba colegiado en España y había recibido pagos de la cuenta conjunta de Álvaro y Clara. El juez golpeó con el mazo. Señores, el tribunal no tolerará fraudes en esta sala. Queda anulada la declaración de este testigo falso. Clara estalló en lágrimas, murmurando: yo no quería, fue Álvaro quien me obligó. Álvaro la miró con rabia, dándose cuenta de que su cómplice intentaba salvarse a costa de hundirlo. Carmen volvió a su asiento, agotada pero firme. Su hermana Isabel le apretó la mano. Los periodistas escribían frenéticamente, conscientes de estar presenciando un juicio que se convertiría en símbolo de la lucha de los mayores contra el maltrato. El juez anunció que la sentencia se dictaría en pocos días, pero todos en la sala intuían cuál sería el desenlace. Cuando la sesión terminó, Carmen salió del Palacio de Justicia, rodeada de micrófonos. El aire frío de Madrid le golpeaba el rostro, pero ella caminaba erguida, como si el peso de los años se hubiera aligerado. Una periodista le preguntó: ¿qué siente después de declarar contra su propio hijo? Carmen respiró hondo y contestó con una serenidad que conmovió a todos: ese niño que adopté murió hace mucho tiempo. El hombre que intentó envenenarme no es mi hijo. Is the criminal. Y a los criminales se les enfrenta, no se les protege. Las cámaras captaron esas palabras en cuestión de horas. Los titulares ya recorrían todo el país. El testimonio de Carmen Valverde conmueve a España. Esa noche, de regreso a Toledo, Carmen se sentó en su sillón favorito. Afuera, la ciudad dormía, bajo la luz de la luna. Cerró los ojos y pensó en lo que vendría la sentencia, la soledad, la reconstrucción de su vida. Pero por primera vez en años, no sintió miedo en su interior. Sabía que, pasara lo que pasara, había recuperado lo que más le habían arrebatado: su dignidad. Y mientras el reloj de pared marcaba la medianoche, susurró para sí misma: no soy heroína, simplemente soy una mujer que decidió que su vida valía más que la comodidad de quienes querían destruirla. El eco de esas palabras resonó en la casa como una promesa, y así Carmen se preparó para enfrentar el último capítulo de su batalla, la sentencia que pondría punto final a la traición de Álvaro y Clara. El día de la sentencia,
Amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. En las escaleras del Palacio de Justicia, decenas de periodistas aguardaban con cámaras y micrófonos. El país entero seguía pendiente del caso que había estremecido a todos. El juicio de doña Carmen Valverde contra su hijo adoptivo y su... No eran dentro de la sala. El juez tomó asiento, y el silencio se hizo absoluto. Con voz firme, leyó el veredicto. El tribunal declara a Álvaro Valverde culpable de intento de homicidio, fraude patrimonial y falsificación de documentos. Se le condena a 12 años de prisión. Asimismo, se condena a Clara Ruiz a 8 años de prisión como cómplice. Las palabras resonaron como campanadas. Álvaro se desplomó sobre la mesa, con el rostro desencajado. Clara lloraba desconsolada, alegando que había sido manipulada, pero ya no había excusas. La justicia había hablado a Carmen, sentada en primera fila, cerró los ojos y respiró profundamente. No sintió alegría ni venganza. Sintió por fin libertad al salir del tribunal. Las cámaras se agolparon a su alrededor. Le preguntaron cómo se sentía, qué pensaba hacer ahora. Ella levantó la vista y con voz serena respondió: hoy mi casa se siente como un verdadero hogar. Por primera vez en décadas, he recuperado mi dignidad, y eso vale más que cualquier victoria legal. Sus palabras fueron transmitidas en directo por televisión. En toda España, ancianos y familias comentaban con emoción. Muchos veían en Carmen un símbolo de resistencia y esperanza. De regreso a Toledo, Carmen comenzó un nuevo capítulo en su vida. Vendió la casa grande, donde había sufrido tanto, y se mudó a una vivienda más pequeña en Segovia, rodeada de tranquilidad y de vecinos amables. Allí descubrió algo que creía perdido: la paz. Con la ayuda de su hermana, Isabel, y de Marina, fundó la asociación Vocis Mayors, destinada a apoyar a ancianos víctimas de maltrato familiar. El proyecto creció rápido, recibía toda España de mujeres y hombres que le agradecían por alzar la voz cuando ellos aún no se atrevían. Un periodista le preguntó en una entrevista: doña Carmen, ¿se considera usted una heroína? Ella sonrió con humildad y contestó: no soy heroína, simplemente soy una mujer que decidió que su vida valía más que la comodidad de quienes querían destruirla. El tiempo pasó. Álvaro y Clara siguieron cumpliendo condena. Carmen, sin embargo, no los odiaba. Había comprendido que el rencor era otra cadena. Los había dejado atrás. Junto con los años de dolor, ahora se dedicaba a dar charlas en colegios, residencias y centros comunitarios, contando su historia no como un acto de venganza, sino como una lección de vida. En una de esas charlas, una joven estudiante le preguntó: ¿todavía piensa en Álvaro como su hijo? Carmen hizo una pausa, miró a la muchacha con ternura y respondió: el niño que adopté murió hace mucho tiempo. El hombre que intentó matarme ya no es parte de mí. Hoy pienso en todos ustedes como mis hijos, porque me recuerdan que siempre se puede empezar de nuevo. El auditorio estalló en aplausos una tarde de primavera. Mientras regaba las flores en el pequeño jardín de su nueva casa, Carmen pensó en todo lo vivido: las noches en vela, trabajando en la fábrica de cerámica, las lágrimas derramadas en silencio, las humillaciones soportadas, y el renacer que había llegado tras el dolor. Se dijo a sí misma, en voz baja, como si fuera una oración: he perdido a un hijo, pero he ganado una vida, y eso me basta. El sol se filtraba entre las ramas de un almendro en flor, y por primera vez en décadas, Carmen sonrió sin tristeza. Mensaje final al público a ración para YouTube. Queridos amigos, así termina la historia de doña Carmen Valverde, una mujer que nos enseñó que la dignidad no tiene edad, y que nunca es tarde para decir basta. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato lleno de dolor, valentía y renacimiento. Ahora quiero preguntarles a ustedes: ¿qué creen que define verdaderamente a una familia? ¿La sangre o las acciones